Esta mañana hablábamos de IBIL y hoy tenemos con nosotros a Aitor Basterrechea, responsable del área de tecnología de IBIL. Eskerrik asko, Aitor. Eskerrik asko. Como responsable del área de tecnología de IBIL, cuéntanos un poco qué proyectos tecnológicos estáis desarrollando actualmente. Pues actualmente IBIL está inmerso en dos proyectos cofinanciados por la Unión Europea. Se trata de dos proyectos de despliegue de infraestructura de recarga pública, son el proyecto CIRVE y el proyecto EVIA Flexe. Ambos se trata de instalar infraestructura de recarga pública en los corredores europeos, uno a su paso solo por España y otro a nivel de Europa. Y en uno de los casos, en el caso del proyecto CIRVE, se trata de carga rápida de 50 kilovatios y en el proyecto EVIA Flexe instalaremos recarga pública de hasta 350 kilovatios de potencia. Cuéntanos un poquito más en detalle este proyecto EVIA Flexe de carga ultra rápida. Pues se trata de un proyecto piloto para la instalación de un total de 14 puntos de recarga ultra rápida de 350 kilovatios de potencia. 4 de esos puntos se instalarán en España y será IBIL el encargado de realizar ese despliegue como único socio español del proyecto. Otros 8 se instalarán en Italia y 4 serán instalados en Francia. Es infraestructura muy novedosa porque a día de hoy todavía no hay ese tipo de infraestructura desplegada y se trata de... El objetivo es doble, el objetivo del proyecto, por una parte el propio desarrollo, la propia implantación de las infraestructuras de recarga y por otra parte aprender y compartir la experiencia adquirida durante el transcurso del proyecto, tanto a nivel de despliegue de la instalación de la infraestructura, la operación, el mantenimiento y una vez que esté desplegada habrá una segunda fase de estudio del uso de dicha instalación. ¿Hay vehículos con tanta capacidad de batería? Pues a día de hoy no hay vehículos en el mercado que lleguen a cargar hasta 350 kilovatios de potencia. Se espera que durante los próximos años empiecen a aparecer, pero a día de hoy no existen. Entonces, o sea, que vais más allá de lo que realmente existe en el mercado. Efectivamente, en ese sentido estamos intentando preparar ya la infraestructura de recarga para prepararnos para lo que va a venir en el futuro. Al final es la pescadilla que se muerde la cola. No hay vehículos eléctricos porque no hay infraestructura y no hay infraestructura porque no hay vehículos que la vayan a usar. Entonces queremos impulsar con este tipo de iniciativas la implantación del vehículo eléctrico, creando una red de recarga preparada para que la movilidad eléctrica pues, sea una realidad. CIRVE es otro de los proyectos en los que estáis trabajando en IBIL. ¿Habéis comenzado a instalar ya los puntos de recarga? Cuéntanos un poco en qué fase estáis. Sí, en el proyecto CIRVE llevamos más tiempo trabajando, llevamos ya más de 2 años y a nivel de proyecto el objetivo es instalar 40 puntos de recarga rápida, en este caso de 50 kilovatios, a nivel de España para conseguir una conexión con Francia y con Portugal a nivel de movilidad eléctrica y a día de hoy llevamos instalados más o menos la mitad de esos 40. IBIL ha instalado 17 y el objetivo de IBIL en este caso es instalar 20 cuando finalice el proyecto. Pues ojalá consigáis todo eso. Os deseamos mucha suerte en esos futuros retos que tenéis. Eta eskerrik asko por estar aquí con nosotros, Aitor. Eskerrik asko zuei.